probabilidades, em, las probabilidades sabemos de que solamente es una razón, ¿no? De la parte de interés entre el total. Por ejemplo, si yo estoy interesado en el dado, ¿no? De la probabilidad de que, de que me salga un número, digamos, par. Entonces los números pares en el dado son 2, 4, 6, ¿no? Entonces esa es la parte de interés. Y en total serían las 6 caras que me pueden salir. Entonces la probabilidad de que me salga, por ejemplo, 3, la que de que me salga par es 3 entre el total, que sería 6, sería un medio. ¿Sí? Eh, Aquí nos habla de muestreo probabilístico, cuando cada unidad o elemento de la población tiene determinada probabilidad de ser incluido en la muestra, ¿no? Presenta fortaleza como por ejemplo de que es aceptado por su facilidad y, y es manipulable, ¿no? Asegura la representatividad, los resultados son generalizables, se pueden generalizar para otro conjunto más grande, permite calcular el error de muestreo y permite hacer inferencias, o sea, deducciones a cómo será el total. También tenemos, representa algunas debilidades, y por ejemplo, requiere costosos marcos de muestreo, ¿no? Para poder seleccionar convenientemente, por ejemplo, si se está haciendo un estudio de investigación de mercado, ¿no? Entonces requiere pues gastos, movilización de personal, contratación, eh, entrenamiento, etcétera, ¿no? Transporte. Y requiere una supervisión rigurosa. No, o sea, no se pueden lanzar a los encuestadores así por así, sino que requieren una supervisión. Y así también los supervisores tienen que tener otros supervisores que están más arriba y así sucesivamente, ¿no? Para eh, ver bien cómo se está llevando el trabajo de campo. Aquí tenemos el ejemplo de muestreo aleatorio simple. Dice que es el método de muestreo que asegura que cada una de las unidades de análisis tienen igual probabilidad de ser incluido en la muestra, ¿no? Y el procedimiento sería primero elaborar el marco muestreo, no sé, el listado de todos los componentes, seleccionar en el número de aleatorios de la tabla de números aleatorios, recopilar la información de cada una de las unidades de análisis seleccionadas. Entonces aquí se nos hace mención de un dispositivo, un documento que se utilizaba mucho antiguamente eh, por los especialistas en estadística, no la tabla de números aleatorios. Entonces, ¿qué es la tabla de números aleatorios? Vamos a ver, a buscar por internet. Entonces pueden dirigirse al buscador y ponerle, por ejemplo, tabla de números aleatorios. Vamos a observar que nos dan en las figuras matrices, ¿no? Y esas matrices contienen números. Ahí vamos a visualizar una de ellas. Ya. Entonces aquí a la derecha podemos ver una tabla de números aleatorios, por ejemplo, que es una matriz que tiene varias columnas y también tiene varias filas. Fila 1, fila 2, fila 3, etcétera. Y las columnas no están numeradas, ¿no? En otras tablas sí lo están, pero eso no es lo primordial. Lo primordial es ver el contenido de los números que están en esta tabla. Si observamos detalladamente, vamos a ver que estos números no siguen ningún orden lógico, no existe ningún patrón, una tendencia que nos dé alguna información. Simplemente podemos ver números que están distribuidos al azar, ¿no? Viendo, por ejemplo, el primero de acá, 7, 9, 9, 3, 0, no vemos ningún orden que nos diga de que esto está creciendo nada, ¿no?
y así sucesivamente con lo demás. Entonces, ¿cómo era utilizar estas tablas estadísticas para seleccionar una muestra? Bien, entonces pues digamos que tenemos eh, un listado, pues, digamos, de 1000 personas. Ya, entonces, de las 1000 personas, que pueden ser, por ejemplo, eh, integrantes de, de alguna asociación, digamos, ¿no? Entonces, me dicen que yo tengo que seleccionar cierta cantidad de ellos para poder hacerle un test, un conjunto de preguntas para obtener alguna información. Bien, entonces, ¿cómo seleccionarlos? Entonces podría pues tener una lista ordenada alfabéticamente con otras 1000 personas, ¿no? Y para hacer, entonces ya cada uno guarda un orden, ¿no? Un orden alfabético. Digamos enumeradas del 1 al 1000. Bien, entonces de estas personas del 1 al 1000, yo podría seleccionar, digamos, unas 30 personas, ya para poder hacerles el test, el cuestionario. Bien, eh, bien entonces, como todos tienen su lugar en este listado, ¿no? Entonces yo podría seleccionar al azar, ¿no? Digamos, eh, según el orden, haciéndoles asociar un número aleatorio que yo podría escoger aleatoriamente. Bien, entonces vamos a suponer, vamos a agrandar esta tabla, ya. Entonces, para utilizar esta tabla, yo habría situado en cualquier lugar. Y a partir de ese lugar, ir ya sea hasta a la izquierda, a la derecha, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar 20 números, 30 números, ¿no? Entonces podría tomar dos cifras al azar de este conjunto matricial de números. Vamos a suponerle que yo cojo el número 79. Entonces aquí se puede fijar de que está el número 79. Ahí vamos a agrandarlo. Entonces ese va a ser mi primera cantidad, 79. Entonces aquí sí que estoy cogiendo el elemento número 79 de la lista. Y luego podría irme a la derecha o a la izquierda. Pero el orden debería ser repetitivo. Es decir, que si me voy a la derecha, entonces quiere decir que todos los demás números que voy a escoger van a ser siguiendo ese ritmo, de izquierda a derecha. Si por ejemplo llego al final de la tabla y me faltan aún más cantidades, entonces ir al segundo renglón, ¿no? Y leerlo así como si fuera un libro. Bien. Entonces, como les dije, si falta un número cualquiera, digamos desde 79, que ven aquí, entonces el siguiente número que voy a escoger va a ser el 15. El siguiente número que voy a coger va a ser el 42. El otro va a ser el 81, el siguiente el 38 y así sucesivamente, ¿no? Y voy escogiendo según ese orden a las personas que voy a hacer el test. Y entonces ese es uno de los procedimientos de poder utilizar, cómo utilizar la tabla de números aleatorios. Entonces algunos me pueden decir de que no solamente puedo ir a la derecha, sino también hacia la izquierda. Entonces me gusta a la izquierda, entonces luego coger 79 y cogería el 99. Y luego escogería el 74, ¿no? Luego seguiría el 92, ¿no? Y así sigo al final y me faltan aún más elementos, ¿no? Es seguir hacia la línea anterior o hacia la línea posterior, ¿no? Pero según ese ritmo voy escogiendo a todos los elementos que necesito. Bien, entonces este es un procedimiento antiguo, ¿no? Que los especialistas de la época lo utilizaban, los profesionales de estadística, y para poder seleccionar una muestra.
¿no? Entonces, pues, ya ahora que estamos en la era informática, ya existen simplemente aplicaciones, e inclusive que lo tenemos en los celulares para poder seleccionar, para poder escoger números aleatorios. Un ejemplo lo podríamos obtener con el uso de la hoja de cálculo, que es muy utilizable por los estudiantes del área contable, ¿no? Entonces aquí hemos ingresado a una hoja de cálculo cualquiera, ¿no? Y yo necesito, por ejemplo, en, generar números aleatorios, ¿no? Para que me sirvan a un experimento de selección. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacemos? Internamente la tabla de Excel tiene funciones. Estas funciones pueden ser aritméticas, eh, eh, matemáticas, etcétera. Una de las funciones tiene como nombre, como su nombre lo indica, eh, aleatorio, lo cual implica pues que me da una cantidad al azar. Entonces, si yo lo quiero evocar, lo llamo tal como se llama, como se evoca cualquier fórmula en el Excel, con el signo igual, ¿no? Y predeciendo el nombre de la función que voy a utilizar. Bien. Entonces la función se llama precisamente, con ese nombre que le acabo de decir, aleatorio. Ya, vamos a agrandar esto. Ya. Entonces le escribo simplemente las primeras letras de la palabra aleatorio y en mi figura de la función. No se puede observar la función aleatorio. Y hay otro más que es aleatorio entre. Entonces la diferencia entre ambas es que la primera me genera un número cualquiera, aleatorio también, entre 0 y 1, ¿no? Que es hecho directamente mediante un generador de números aleatorios, que es una función matemática. Esta función matemática funciona en base a un número inicial llamado semilla, ¿no? Y a partir de ese número se generan los demás. Bien. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar el primer número, en la primera función aleatoria. Entonces, como ven, es nada más un paréntesis que se abre y se cierra. Y me va a generar un número entre 0 y 1. Entonces, con el uso de la función aleatorio, igual aleatorio, he generado el número 0.8482185. Bien, entonces aparte, yo puedo, si yo quiero tener un grupo de números aleatorios de ese tipo, entonces simplemente copio la fórmula. No lo puedo copiar, por ejemplo, tres números consecutivos aleatorios, ¿no? Y ya me lo generó. Pero fíjense de que el número anterior cambió. No cambia precisamente porque esta fórmula, bajo eh, el uso de cualquier eh, teclado en el Excel, automáticamente va a cambiar en forma aleatoria, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero más cantidad de números aleatorios, simplemente los copio, los selecciono, arrastro y me voy hacia abajo, ¿no? Y automáticamente se generan. Y entonces, como les dije, para cualquier, por ejemplo, si yo tecleo aquí la tecla suprimir del teclado, ustedes van a ver de que automáticamente todos los números cambian a pulso de la tecla. Entonces, si yo quisiera fijar ese conjunto de números, para poder elaborar, digamos, un experimento, pues, tendría que fijarlos. Entonces, ¿cuál sería la manera de fijarlos? Es nada más quitándoles la fórmula, porque esa fórmula eh, me la va a hacer cambiar automáticamente para cualquier pulso, ¿no? Bien.
Entonces, una forma de poder fijar esos números sería volviéndolos a copiar. Pero al copiarlo, eh, tendría que darle la opción valores. Vamos a suponerle que los selecciono y los quiero copiar ahí mismo. Entonces ahí veo el clic derecho y vamos a darle copiar. Y si los quiero pegar ahí mismo, me voy nuevamente a clic derecho, le doy pegado especial, ¿no? Y los pego como valores. Ya no con todo, porque me lo va a pegar con fórmula y todo, sino como simplemente valores. Entonces aquí le marco valores, le damos a aceptar, ¿no? Y me voy hacia cualquier número de ellos y vemos que la fórmula aleatorio ya no está presente, ¿no? Por lo tanto, para cualquier, si yo te creo nuevamente la fórmula, mejor dicho, la tecla suprimir, ya los números van a quedar inmóviles sin ningún cambio, ¿no? Entonces, ese con respecto a la fórmula aleatorio paréntesis. Pero también vimos otra fórmula, ¿no? La otra fórmula que decía ahí era aleatorio entre. Aleatorio entre. Vamos a visualizarlo, ¿no? Y ahí en la opción nos está diciendo de que funciona en base a un número inferior, o sea, un número mínimo y un número máximo. O sea, quiere decir que me va a generar números entre esas cantidades mínima y máxima que yo les puedo poner ahí en el formato. Ya, vamos a suponer de que yo quiero generar eh, números aleatorios que me simulen el lanzamiento, por ejemplo, de un dado. Entonces, el dado eh, es solamente, al ser lanzado, me puede dar los valores uno y 6, 1 a 6, ¿no? 1, 2, 3, 4 hasta 6. Entonces, eso tendría que especificarme, ¿no? Que me den números entre uno y 6. Entonces, aquí en inferior, vamos a ponerle el número uno, ¿no? Y como máximo es el número 6, ¿no? Que me puede salir de puntaje al lanzamiento del dado. Y dar números aleatorios entre uno y 6, ¿no? Y aquí ya me lo generó, ¿no? Bien. Vamos a suponer que es un conjunto de lanzamientos. Vamos a suponer que son unos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lanzamientos de un dado. Bien, entonces en esos 10 lanzamientos de dados, estoy diciendo pues que el primer lanzamiento me salió 4, el segundo 5, el segundo 3, el tercero 3, y así hasta el último lanzamiento, el décimo, en que me salió 1, ¿no? Entonces eso podría simular el lanzamiento consecutivo de un dado. Bien, entonces para eh, poder fijarlo sería lo mismo, ¿no? Porque conforme yo hago presionar, por ejemplo, la tecla suprimir, automáticamente esos números me van a variar, ¿no? Acabo de presionarlo y como pueden observar, ahora es 1, 6, 3, 3, etcétera, hasta 2. Y me voy a presionar y me da otro conjunto de números. Entonces, si yo quiero fijar esos números y no me estén variando, hago lo mismo lo que hice en la derecha, ¿no? Es decir, seleccionar todos los números, hacer un copy. Entonces, pongo números fijos aquí en la derecha. Entonces le selecciono aquí y le pongo pegado especial como valores. Y le doy aceptar, ¿no? Y ahí tengo los números. Bien. Entonces la diferencia entre esas dos columnas de números es que la primera tiene la fórmula, me voy a cualquiera de ellas, y como ven ahí tiene la fórmula aleatorio de entre, ¿no? Mientras que en el segundo conjunto de números no tiene la fórmula, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que la primera va a estar variando
bajo alguna manipulación del teclado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a darle suprimir. Entonces aquí lo que varió fue la primera columna, ¿no? Y la segunda permaneció fija. Lo tecleamos otra vez, ¿no? Y así sucesivamente, como ven, continúa variando. La diferencia entre el fluente y el teclado común y corriente. Entonces, aparte de esta posibilidad de generar números aleatorios, también tenemos otra más dentro del bajo cálculo. Y tenemos bajo la herramienta que la vez pasada le dije que se llama análisis de datos. ¿No? Que es una herramienta que hay que instalar en el mismo Excel. Es una herramienta interna. Entonces, la vez pasada creo que les dije de que esa herramienta interna del Excel se va a instalar y se va a ubicar dentro de la pestaña de datos. Si aquí yo me voy aquí a la opción datos, ahí se puede observar de que tengo ahí la herramienta en el lado superior derecho. Dice Data Analysis. ¿No? Entonces ese conjunto contiene un conjunto de funciones que nos va a servir para cálculos estadísticos, aunque mayormente es lo que figura ahí sirve para estadística diferencial, pero hay algunos que sí se pueden utilizar en estadística descriptiva. Entonces para poder instalar esa herramienta, eh, tienen que irse pues aquí a archivo del Excel, ir a opciones, cuando aparece esa cinta, entonces cuando le presionan esa opción, emerge esta tabla, ¿no? Y se van a complementos. Entonces aquí en, en la opción penúltima figura complementos. Entonces vamos a darle ahí dos clics. ¿No? Entonces ahí ya tenemos de que nos varió el segundo panel y aquí nos dice administrar complemento de Excel. Aquí la última hilera, ¿no? Entonces cuando ustedes le dan aquí un clic en el botón donde dice ir, él le va a señalar las herramientas que tiene el Excel para hacer la instalación interna. Entonces vamos a darle un clic. Vamos a darle un clic acá. Bien, entonces ahí se pueden ver las herramientas que tiene el Excel, como por ejemplo el software que de repente lo han utilizado en matemática 2 que llevaron el ciclo pasado. Tienen herramientas monetarias, herramientas de análisis, para análisis de BBA y la otra herramienta, herramientas para análisis estadístico, ¿no? Donde hay un check. Entonces, de repente cuando ustedes hacen esto, no figura con el check. Entonces, en el momento en que le hagan un check con el mouse y le hagan aceptar, recién ahí va a aparecer en esa esquina superior derecha en la herramienta para análisis de datos. Bien, entonces ya una vez que la tienen instalada dentro de datos, ya la pueden utilizar. Por ejemplo, yo aquí le puedo decir eh, en la opción que le dije, un clic, ¿no? Y ahí figura pues ¿no? algunos temas, ¿no? Por ejemplo, la ANOVA, que es de estadística diferencial, pero aquí la correlación, el coeficiente de correlación sí la podemos utilizar, ¿no? En los capítulos subsiguientes. Y la covarianza también, ¿no? Para ver la relación entre dos variables. Las estadísticas de resumen, ¿no? Ahí figura eh, estadística descriptiva, ¿no? Que nos da la media, la moda, etcétera, para un conjunto de números. También podemos utilizar el histograma, ¿no? Que es
ese gráfico de barras gruesas para ver si visualmente se puede decir de que la variable sigue una distribución normal. También la opción regresión. O sea, si el modelo de regresión lineal que estamos utilizando, o no lineal, se ajusta a un conjunto de puntos. Y además, la regresión lineal también sirve para eh, hacer ajustes, ¿no? Que también se va a ver en adelante. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí esa opción de que dice Random Number Generation, generación de números aleatorios, es precisamente para la opción que estamos visualizando en estos momentos de números aleatorios, ¿no? O sea, si ustedes lo seleccionan ahí, van a tener la capacidad de poder generar este tipo de números que no guardan ningún orden entre sí, números aleatorios. Entonces vamos aquí a darle OK, ¿no? Y aquí me da pues la opción, ¿no? Para poder generarlos. Y por ejemplo, aquí nos figura una primera casilla donde dice el número de variables. El número de variables se puede traducir pues a decir un número de columnas. Cuántas columnas de números aleatorios yo quiero generar en la hoja de cálculo. ¿No? Pueden ser dos columnas, una columna, cuatro columnas, etcétera. ¿No? Mientras que en la segunda casilla me está diciendo, vamos a ver, ahí dice, esa es la cantidad de filas, ¿no? O sea, cuántos renglones de números aleatorios yo quiero generar. Y aquí el tipo de distribución. El tipo de distribución se puede traducir más o menos a decir qué silueta va a seguir nuestra configuración de números que voy a generar, ¿no? O sea, nosotros al hacer un histograma, digamos, de frecuencia de un conjunto de números, eh, esta configuración, o sea, el polígono, va a seguir muchas veces una configuración algo familiar. No puede ser una distribución acampanada, puede ser una distribución creciente, lineal o no lineal, decreciente también, entre otras. Bien. Entonces aquí tenemos de que le podemos dar la más sencilla de las distribuciones que puedan existir, es decir, aquella que me dice de que todos los elementos que pueden salir de mi total de números aleatorios van a tener la misma probabilidad de ser elegidos, ¿no? Así como la moneda, el dado, la ruleta, entre otras, ¿no? Entonces, esa sería la distribución uniforme, no la que podemos comprender por el momento, ¿no? Entonces, la distribución uniforme, en comparación al ejemplo que hicimos anteriormente de la eh, generación de los dados alteramente, es de que esta distribución matemática uniforme nos da una distribución continua, es decir, puede contener valores decimales. No, por ejemplo, si le doy una distribución uniforme entre 1 y 4, entonces quiere decir de que va a ser una línea, ¿no? Que la voy a expandir eh, hasta un poco más allá, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, yo quiero generar números, digamos, que sea, por ejemplo, pesos. Digamos, yo quiero generar un conjunto eh, de personas que están pesando, digamos, entre 45 kilos. Voy a poner aquí mínimo 45 y máximo que pesen, vamos a poner 78. 80 vamos a poner ya.
Entonces me va a generar un conjunto de números entre 45 y 80, ¿no? Incluyendo números decimales, ¿no? Es según la cantidad que yo le especifique. Entonces vamos a suponer de que yo quiero eh, unas tres columnas de datos, digamos y cada columna que tenga 10 renglones. O sea, me va a generar 30 números aleatorios de esas especificaciones que le hemos dado, ¿no? De que mínimo es 45, máximo 80, ¿no? Y aquí me está diciendo eh, que ponga la semilla, pero eso no lo vamos a utilizar, vamos a utilizar la opción salida de datos. En la salida de datos no lo puedo ubicar en cualquier parte del hoja de cálculo, puede ser a la derecha, más abajo, etcétera, pero siempre y cuando yo le diga cuál es la casilla inicial. Entonces vamos a darle una casilla inicial, ¿no? Entonces vamos a decirle de que me lo genere, por ejemplo, a partir de esta posición, digamos acá, ¿ya? Entonces, como va a tener tres columnas, va a tomar la columna K, la columna L y la columna M. No, las tres columnas, y para abajo me va a generar 10 renglones de datos. Bien, entonces ahí va a estar mi primer dato generado. Entonces, en el momento en que le dé, por ejemplo, OK, entonces los números se van a generar. Vamos a darle OK, ¿no? Y ahí tienen los números generados, los números aleatorios que han sido generados electrónicamente. Bien, entonces estos números, ven que tienen muchos decimales. Yo lo puedo tratar convenientemente que contenga nada más un decimal. Entonces le vamos a disminuir los números decimales y ahí lo tienen. Como pueden apreciar, son tres columnas de datos. Vamos a acomodarlo y ya están redondeados, ¿no? Y eso se puede decir porque la primera persona simulada pesó 57.6 kilos, la segunda 55.5, la tercera 68.7, la cuarta 58.3 y así sucesivamente, ¿no? Y ya tenemos una muestra simulada que me puede servir para un experimento. Entonces, como ven, es bastante sencillo generar este tipo de datos, ¿no? Aquí con esta herramienta. Entonces, lo conveniente es de que cuando se genera esta herramienta, en la preocupación de que estos números vayan cambiando por cada tecleo de la letra eh, de la tecla suprimir en el Excel, ¿no? Si presiono la tecla suprimir, fíjese de que solamente varía esa columna de los números aleatorios que generamos con la fórmula correspondiente, no, mientras que los demás valores se mantienen fijos. Y la simulación, pues, es una de las herramientas más poderosas para poder calibrar, digamos, algunos modelos que podamos construir. Entonces, aparte, pues, de este tipo de generación que hemos hecho, lo podemos hacer con otro tipo de distribución, ¿no? Y esas distribuciones ya se estudiarán en adelante. Por ejemplo, la más conocida, la distribución normal, la distribución Poisson, etcétera. ¿No? Aunque esto se estudia en estadística diferencial, el tipo de distribuciones, ¿no? Aquí en estadística descriptiva, eh, posiblemente se vean adelante solamente la uniforme. Conforme vamos adelantando, vamos a ir describiéndola.
Bien, entonces este tipo de simulaciones de números aleatorios, ¿no? Para este tipo de experimentos, eh, fue implementada eh, por von Neumann, ¿no? Que fue un investigador del tiempo de la Segunda Guerra Mundial, inclusive un poco más antes, ¿no? El cual necesitaba pues hacer ajustes de sus modelos computacionales. Aunque en ese tiempo recién estábamos entrando a la era informática, no para poder hacer sus experimentos científicos, ¿no? Entonces, ¿qué se le ocurrió a él? En ese tiempo no había ordenadores, pero necesitaba cantidad de números para poder hacer los experimentos de simulación. Entonces, lo que hizo él fue crear un método eh, en base a, a una operación iterativa que se vaya repitiendo constantemente para poder ir seleccionando eh, uno por uno los números aleatorios eh, que, que iban a necesitar para una simulación. Entonces, lo que se le ocurrió a él, pues acaso von Neumann se escribe así, o lo escribe aquí, von Neumann. Entonces, propuso él dijo de que a partir de un número de cuatro cifras, podemos generar otros más, ¿no? Gracias a un algoritmo iterativo que se vaya repitiendo constantemente. Bien. Entonces, ese primer paso fue precisamente eso, ¿no? Escoger un número cualquiera de cuatro cifras. Vamos a escoger, por ejemplo, el 72, 44, 48. Entonces, ese número inicial, que es el que va a generar lo demás, este le llamamos semilla, así como suena, semilla, ¿no? O sea, que dice como el primer número, ¿no? Bajo el cual se va a generar lo demás. Bien. Entonces, el segundo paso, se propuso, pues, de que ese número se eleve al cuadrado y del número resultante se extraigan los cuatro números centrales. Bien, eh, si por su posición no se permite hacer una extracción exactamente central, entonces imaginariamente aumentar un cero más a la cantidad. Le va al cuadrado a ver qué pasa. Se le va al cuadrado la cantidad inicial llamada semillas y le ponemos la potencia 2. Saben que en el Excel este símbolo significa potencia, el sombrerito, ¿no? Y el 2 quiere decir el exponente. Mientras ahí tenemos el número. Entonces vemos que en los cuatro números centrales van a ser 53, 35, ¿no? Y ese número se genera, se extrae como el primer número generado. Entonces el primer número generado va a ser el 53, 35. Generado, repetir lo que hicimos anteriormente con la semilla. ¿Y qué hicimos con la semilla? Elevarlo al cuadrado. Bien, entonces ya lo elevamos al cuadrado y nos da la cantidad que venga acá, ¿no? Bien, entonces de esa cantidad que nos ha salido, nuevamente pues extraer los cuatro números centrales. En este caso es 46 y 22. Entonces los traemos 46 y 22. Ese es el segundo número aleatorio generado, ¿no? Y como ven, no existe ninguna relación lógica entre el número anterior y el número siguiente. No se pueden considerar como aleatorios. Posteriormente, repetir lo mismo
y seguir extrayendo los números centrales, los cuatro números centrales. Entonces ahí elevado al cuadrado nos sale la cantidad que estoy indicando y los números centrales ahora van a ser 36 y 28. ¿Está? Ese sería mi relatorio. ¿No? Vuelvo a repetir, es lo mismo, elevado al cuadrado ese nuevo número, ¿no? Y obtengo ese número nuevo que estoy indicando, de los cuales los cuatro números centrales van a ser 16, 23. Y así ir repitiendo, sucesivamente. ¿No? Como ven, lo que se repite es la misma operación, ¿no? Elevar al cuadrado y extraer. Es algo repetitivo, ¿no? Y eso lo hizo mediante un algoritmo y secuencial, ¿no? Que se vaya repitiendo automáticamente, ¿no? Entonces, así ir generando poco a poco la cantidad de números aleatorios. Entonces va a llegar el momento en que vamos a generar un número que ya existe dentro del listado, ¿no? Entonces, en ese momento ya todo lo demás es repetitivo, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que solamente es la cantidad máxima de primer valor generado hasta este punto que en donde estamos de repetir un número anterior, eso va a ser el periodo de los números generados, ¿no? Porque a partir de ahí se vuelve a repetir los números anteriores. Posteriormente, von Neumann repitió este experimento con una cantidad más grande de números, con 6 números, luego con 8 y así sucesivamente, ¿no? Y ahí tuvo generados números aleatorios, ¿no? Como ven, de los números que hemos generado, eh, se puede apreciar de que no existe ninguna relación, ¿no? Bien, entonces pues ese era pues el procedimiento basado en la tabla de números aleatorios que se hacían antiguamente para seleccionar una muestra. No, y se selecciona en números aleatorios basados, ¿no?, en la tabla de números aleatorios y luego recopilar la información de cada una de las unidades de análisis seleccionadas, ¿no?, para poder hacer el estudio respectivo. Entonces ahí tenemos el gráfico de toda la población, ¿no?, que es el universo, ¿no?, en donde se ha seleccionado solamente una parte muy pequeña de todo el esquema, ¿no? Y eso es la llamada muestra. También tenemos el muestreo estratificado. Entonces, el muestreo estratificado generalmente es conveniente para cuando tenemos un universo en donde eh, no se guarda homogeneidad. Eh, por ejemplo, cuando, eh, digamos, se hace un estudio de contaminantes, digamos, ya sea en un río, en una laguna, en un océano, ¿no? Este contaminante eh, se va a dispersar en forma homogénea por todo el sector, ¿no? O sea, no, eso quiere decir de que no va a haber mayor contaminante en una parte que en otra, ¿no? Generalmente se dispersa en forma continua y homogénea, ¿no? Entonces, en ese caso, el muestreo es más fácil, ¿no? Porque solamente cojo cualquier lugar dentro de la zona, eh, tomo mi frasco de muestra, extraigo, ¿no?, eh, la cantidad de agua y lo llevo al laboratorio, ¿no? Eh, pero generalmente esto sucede para cuando estamos tratando objetos inorgánicos, ya sea pues partículas, ¿no? Y no solamente de líquidos, sino también puede ser de polvo, ¿no? Para ver qué tan tóxico es el ambiente, eh, también el terreno, ¿no? Eh, etcétera. Bien, pero cuando estamos hablando pues eh, de poblaciones con seres humanos, entonces ahí ya la cosa
se hace más heterogénea, ¿no? Entonces, eso quiere decir pues de que de un universo vamos a encontrar zonas más deprimidas que otras, ¿no? Zonas pudientes, zonas intermedias, etcétera, ¿no? Los cuales marcan la diferencia. O sea, si quiero hacer un estudio digamos, de opinión política, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta esas diferencias. Entonces, cuando se tiene esas poblaciones diferentes, que no son homogéneas, entonces se prefiere el muestreo estratificado, ¿no? El muestreo estratificado, pues, me selecciona por áreas, ¿no? En las zonas digamos, de clase A, de clase B, clase C, clase D, ¿no? Entonces, extraigo una muestra de cada tipo, ¿no? Y ya tengo ahí mi muestra total, no teniendo en cuenta cada sector. Y luego haciendo la ponderación, ¿no? Se halla el tamaño de la muestra. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo y tenemos el muestreo sistemático. Entonces, el muestreo sistemático también es conveniente cuando tenemos que coger una muestra de una dispersión homogénea, ¿no? Tal como se habló en el ejemplo anterior, de partículas inorgánicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, eh, es recomendable también hacer el muestreo sistemático, ¿no? Dice que es el procedimiento que consiste en dividir a la población en estratos. Perdón, es este. El método sistemático comprende la selección aleatoria de una unidad de muestreo inicial, a partir de cual las restantes unidades quedan sistemáticamente seleccionadas. ¿No? O sea, sistemática seleccionado quiere decir de que es algo que se va a repetir como un patrón, ¿no? De acuerdo al lugar que ocupa en la población. Entonces, el procedimiento es ese, ¿no? Dice, elabore un marco de muestreo, o sea, un listado de todos los elementos, determine el tamaño n de la muestra que voy a seleccionar, ¿no? Entonces aquí se ha puesto como ejemplo de que el n mayúscula sería todos los elementos, como decir la población, ¿no? Entonces, n mayúscula siempre se simboliza como el todo y el n minúscula como la parte, como la muestra, ¿no? Bien, entonces luego dice hallar el intervalo de selección sistemática. Entonces aquí nos da una expresión para poder hallar el intervalo, ¿no? Dice que para esto se elige un número aleatorio al cual se le llama I, ¿no? Y el I debe estar situado, debe ser diferente de cero, claro, debe estar situado entre 1 y el K. Entonces, ¿qué cosa es K? K va a ser la cantidad que va a salir al dividir el N mayúscula entre N, ¿no? O sea, va a ser un número eh, mayor que 1, ¿no? Bien, entonces ese va a ser el I, ¿no? Que vamos a coger aleatoriamente. Entonces aquí se puede saber de que el N es igual a 100, ¿no? Y el N minúscula va a ser igual a 20. Entonces al hacer la división, el K va a ser igual a 5, según el ejemplo que estamos viendo aquí en la derecha. Bien, entonces lo que vamos a hacer es escoger eh, un I entre 1 y 5. Entonces, ¿qué número se ha escogido? Se ha escogido el 4, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro I. Bien, entonces, ¿eso por qué quiere decir de que a partir de la posición número 4 se va a escoger cada 5 elementos, en este caso es el del K, eh, una selección, ¿no? O sea, en este caso el estudiante número 4 que le corresponde a la posición n igual a 4, ¿no? Entonces 5 más allá está el estudiante número 9.
¿no? Desde aquí se supone que está el apellido del estudiante y también se le ha escogido, ¿no? Para hacer, digamos, un test, un estudio de opinión. En este caso, una opinión estudiantil, por ejemplo, ¿no? Entonces, luego el siguiente seleccionado sería 5 más, adelante. En este caso sería el 14, el siguiente número 14, y así sucesivamente. Y así queda seleccionado nuestra muestra con dichos estudiantes. Entonces, pues ahí, bueno, en este caso coincide que esa razón de n mayúscula entre n minúscula cayó un número exacto, ¿no? Pero hay veces pues que no va a caer ese número exacto, ¿no? Entonces se redondea, ¿no? Hacia el mayor, ¿no? Y ya tenemos nuestro K. Entonces, como ven, este procedimiento de muestreo es bastante sencillo, ¿no? Si yo tengo una lista de estudiantes, también lo puedo hacer, ¿no? Pues, por ejemplo, podría juntar a las 4 aulas que tengo a disposición, ¿no? Y ahí hace ese cálculo, ¿no? Digamos que son 200 alumnos, ¿no? Yo quiero coger una muestra de 30 alumnos, ¿no? Divido, ahí tengo mi K, y cojo un elemento entre I y K, ¿no? Y sería ser única. Bien, entonces también otro estilo de muestreo sería el muestreo por conglomerados, no sea como decir por bloques. Bien, entonces dice que para este tipo de muestreo, el procedimiento consiste en hacer una selección de los grupos o conglomerados. Entonces los grupos pueden ser, por ejemplo, por una característica, ¿no? Digamos, pueden ser en grupos de edad, ¿no? Digamos, son agrupaciones, ¿no? Y estos deben ser lo más heterogéneos posibles, o sea, que no se parezcan mucho, ¿no? Pero homogéneos internamente, no sea de la misma naturaleza. Y la muestra general está conformado por todas o por una submuestra de las unidades en cada conglomerado. Entonces a este muestreo también se le denomina muestreo unitápico de conglomerados, porque también existe otro que se llama bietático, o sea, en dos pasos. Entonces para eso dice que también se elabora el marco de muestreo, lógicamente que es el primer paso porque tenemos que ordenar toda la data. Y luego determine el tamaño de la muestra n, y luego dividir el área total, o sea, la población, en áreas más pequeñas, subdivisiones. Se selecciona al azar alguna de estas subdivisiones y finalmente mediante un muestreo adecuado se selecciona el tamaño de muestra de las subdivisiones. O sea, cada uno va a tener un tamaño de muestra. Profesor, disculpe, ya pasó Sí, la hora desde que entró la hora de clase. ya, ya pues. Entonces estaríamos continuando ya la siguiente y ya estaríamos aplicando pues las ecuaciones respectivas, ¿no? Ya que aquí, como ven, hay unas fórmulas muy importantes en donde se va a utilizar algunas terminologías que tenemos que explicar. Ya, bien. Entonces, aquí estaríamos eh, ir parando y nos veríamos la siguiente sesión.